Les doy a todos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Pedro Cayuqueo, a nuestro invitado Pedro Fatitepano. Le agradezco su presencia. Y este conversatorio nace de una necesidad constante como causa, como conglomerado, como partido, de visibilizar, de educar, de dar respuestas a tópicos que quizás 5 meses atrás, un año atrás, no se dan en este sector, en la centro derecha. Es por ello que hemos determinado en conjunto que nuestra primera conversatorio tiene que ser sobre lo que estamos viviendo en la contingencia. Un tema que está muy latente, un tópico como los pueblos originarios, que aún no es muy conocido y que es necesario sobre todo hacer pedagogía. Por sobre todas las cosas, el fin siempre es educar, para conocer, para reencontrarnos, para ir desmitificando, para evitar el racismo, los prejuicios. Por sobre todas las cosas es la educación. Saludo al escritor y periodista Pedro Cayuqueo Millaqueo, representante en Mapuche. Pedro Fatitepano, abogado, experto en Derecho Internacional y en asuntos indígenas. Y a todas y todos nuestros invitados que están aquí. Veo a, por ejemplo, Gonzalo, Juan, Jorge, Alex, nuestra hermana Rapanui Elizabeth Arevalo, a nuestro querido Juan Enrique Blumen, José Trilliño, Rodrigo, Nicole, Ricardo, Carolina, Janet y muchos más. Para iniciar este conversatorio, voy a dar la palabra, en primer lugar, dado que él tiene compromisos que me coordinó por interno, al escritor Pedro Cayuqueo Millaqueo, con el cual abordaremos todos estos ejes de política, historia y proceso constituyente, pero siempre con el fin de educar desde la historia. Pedro, adelante. Mari Peñi. Mari Peñi Rodrigo, Mari Compuché, gracias por la invitación a conversar estos temas que son tan trascendentales para nuestro país hoy, precisamente esta semana. También para ustedes como colectividad política que están haciendo este esfuerzo que se valora de inclusión de los temas de los pueblos originarios. O quizá mejor hablar de las primeras naciones. Ese concepto me gusta mucho más, es más acorde a lo que sucede en otras partes del mundo, donde se habla de primeras naciones, y creo que conecta también de forma muy coherente con este gran reto que tenemos en la nueva Constitución sobre un Estado plurinacional. Así que yo los invitaría a ustedes también a que dejemos de hablar de etnia, dejemos de hablar de pueblo originario, pueblo indígena, y quizás comencemos a utilizar el concepto de primeras naciones. ¿Y primeras por qué? Porque somos naciones preexistentes a los estados, estábamos mucho antes acá, miles de años probablemente, culturas ancestrales, milenarias, y somos naciones porque tenemos también la pretensión de continuar honrando la memoria de nuestros ancestros, y queremos proyectarnos hacia el futuro, hacia el siglo XXI, hacia la modernidad, desde una identidad que nos precede y que nos maravilla cotidianamente. Entonces, somos naciones, y somos primeras naciones. De mi parte, contarles que yo soy mapuche, contarles que soy de la zona de Temuco, de una comunidad muy cercana al radio urbano de Temuco, que me formé siendo niño en mi comunidad, y luego ya por temas escolares tuve que emigrar a la ciudad, y desde ese minuto he desarrollado por así decirlo, un camino de búsqueda, de conocimiento, y también de entender puentes entre las sociedades para que nos vayamos conociendo, porque detrás del conflicto que nos enfrenta a los indígenas con la sociedad mayoritaria que no lo es, hay un profundo desconocimiento.
Y ese profundo desconocimiento acarrea prejuicios, acarrea comportamientos, acarrea también fenómenos no muy gratos como el racismo, que todavía existe en la sociedad, lamentablemente, y que, y que si bien están en retirada de las nuevas generaciones, todavía tenemos que trabajar mucho para que desaparezcan de nuestro comportamiento social. Y en esa búsqueda me he ido preparando, formando, desde el mundo académico, desde el mundo cultural, y ya desde hace unos años como periodista y escritor, trabajando lo que es la divulgación histórica, ir contándole a la sociedad chilena y también a la sociedad indígena, mapuche en particular, algunos antecedentes de nuestra historia reciente que explican mucho de las controversias actuales, explican mucho del maltrato que hemos sufrido durante un largo siglo y también explican mucho de las posibilidades que tenemos de esto arreglarlo. A alguien se le escaparon los pollos, puedo escuchar. En Rapa Nui, en Rapa Nui. Ya, no hay zorro, ¿cierto? No hay zorro allá. Tampoco tenemos puma, pero tenemos gallos que hacen su trabajo. Ya. Bueno, me recordó mi comunidad, a veces salíamos a perseguir los zorros que se metían al corral. Zorros de dos patas también. Bueno, les contaba eso, que me he dedicado en el último tiempo a la divulgación histórica, a la escritura como herramienta de tender puentes entre las dos sociedades. Y en eso hemos estado en un trabajo de publicación de textos, de escritura, de reflexión, en torno a estos desafíos que son democráticos. Hay que situar la lucha de los pueblos originarios, de las primeras naciones, en un contexto de lucha democrática. Nosotros somos colectivos que tenemos derechos que sociedades un poco más avanzadas que la chilena en otras partes del mundo, y podría citar latamente experiencia comparada de distintos continentes, eh, han avanzado lo suficiente como para dar cuenta de que Chile es un Estado que está a la saga del reconocimiento de estos derechos en Sudamérica. Es probablemente Chile el Estado más atrasado en Sudamérica en reconocimiento de derechos de los pueblos originarios. Eso es una triste realidad. Y la verdad es que eso también da cuenta de la distancia que hay entre el discurso de la clase política, que desconoce mucho estos temas, pero muchísimo estos temas, con nuestra dirigencia, que por lo general es mucho más culta y mucho más cosmopolita para abordar estos temas. La dirigencia indígena, sea Rapa Nui, sea Aymara, sea Mapuche, por lo general está 30 años, 40 años avanzada en discusiones que son de primer orden en el concierto internacional, y nuestra dirigencia política, nuestra clase política gobernante, la actual y la anterior, están bastante atrasados en esas discusiones. Entonces, ahí se produce muchas veces un diálogo de sordo, porque el gobierno, los gobiernos, para no personalizar en el actual, los gobiernos a veces anuncian medidas y prometen cosas que ya hace 40 años quizás incluso no son ni siquiera necesarias, ya pasaron de moda incluso, y la verdad es que esa distancia que hay entre el discurso de las autoridades o de la clase política y la dirigencia indígena es un problema a resolver. Hay que apurar el tranco a nivel estatal, hay que apurar el tranco a nivel político, y por eso que conversar con ustedes, que son militantes de una fuerza política por lo demás que no es menor, ustedes son el recambio generacional en la derecha chilena, y yo creo que son conscientes de eso. Yo creo que es súper relevante que ustedes entiendan estos temas, que los estudien, que profundicen en ellos. Este es un tema que no es propiedad, y esto quiero decirlo de entrada, este es un tema que no es propiedad de la izquierda. Este es un tema que lamentablemente por demasiado tiempo se vinculó a un discurso de izquierda, pero que este es un tema que es transversal en la sociedad. Esto atañe a gobiernos de centro, a gobiernos de izquierda, a gobiernos de derecha. Todos debieran educarse en la comprensión del tema indígena, en la comprensión del desafío democrático que implica, para desde cualquier postura política
aplicar políticas de Estado que sean pertinentes. Es más, yo podría decir responsablemente, y no estoy haciendo aquí un discurso para la galería, que países que han avanzado muchísimo en estos temas, en el mundo anglosajón, por ejemplo, como Canadá, como Nueva Zelanda, como lo son los países nórdicos, en muchos de esos casos han sido no gobiernos de izquierda los que han avanzado en el tema, han sido gobiernos de liberales de centro derecha, y en algunos casos, como Nueva Zelanda hace ya bastante tiempo atrás, partidos conservadores. Entonces, ese dato quiero que lo tengan en cuenta porque esto, caer en la discusión si este es un tema de izquierda o de derecha, es absurdo. Es absurdo y inconducente, porque este es un tema que atañe a toda la sociedad nacional. Y tengo la sensación de que en la medida que pueda desprenderse de esa carga que tiene a veces de identificación con un solo sector político, vamos a poder avanzar en temas relevantes. Me ha tocado en lo particular mucho en los últimos 15, 20 años conversar con distintas autoridades, desde ministros, subsecretarios, parlamentarios, en fin, de distintos signos ideológicos, y a todos ellos siempre le he dicho lo mismo. La temática indígena, lo que le plantea a Chile es un tremendo desafío democrático, de profundización democrática. Cuando los dirigentes indígenas hablan de restitución territorial, cuando hablan de reconocimiento de derechos, cuando hablan de participación política, cuando hablan de reparación histórica, cuando hablan de que se les pague la deuda que el Estado ha acumulado durante tanto tiempo con sus pueblos, no están planteando sino un desafío eminentemente democrático a la sociedad chilena y a su clase dirigente. Un desafío democrático que ya otros estados han ido pagando con mucha experiencia que existe acumulada y con mucha también creatividad. Los modelos de abordaje de estos temas son diversos. Están las experiencias del mundo anglosajón, con las cuales yo comulgo bastante. A mí me gusta bastante la forma en que el mundo anglosajón dejó atrás una política colonial brutal, genocida en muchos casos, en los tiempos antiguos, y dio paso en el siglo XX en muchos estados del Commonwealth, de la Comunidad de Naciones que perteneció al Imperio Británico, dieron paso a un reconocimiento, a una reparación histórica, a una inclusión que tiene ejemplos mundiales. En el caso latinoamericano, lamentablemente, nosotros estamos un poquito atrapados en un indigenismo de Estado que surge en los años 40, que surge en México, un indigenismo sudamericano que nace en México y que lamentablemente difiere bastante de lo que conocemos como experiencia anglosajona. El indigenismo sudamericano se caracteriza por que es un indigenismo paternalista, un indigenismo que ve a la población indígena como población pobre, en muchos casos interdicta, que requiere la asistencia y requiere la conducción y el cobijo por parte del Estado. Y eso explica, por ejemplo, el dato que nadie observa a veces como interesante, pero que es muy gráfico, de por qué el tema indígena en muchos países de Sudamérica, Chile en particular, está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, está radicado en el Ministerio de la Pobreza Estatal y de la Caridad del Estado, junto con los indigentes, junto con los adultos mayores, junto con todos los sectores de población en riesgo social. Ahí estamos los indígenas. Y uno se preguntará, ¿por qué no estamos en la cartera de justicia? ¿Por qué no estamos en la cartera de no sé, un ministerio indígena autónomo, como sucede en otras partes del mundo? ¿Por qué tenemos que estar en desarrollo social? Bueno, estamos ahí porque para la política pública sudamericana indígena, los pueblos originarios son población pobre y por tanto requieren la asistencia y la caridad del Estado. La verdad es que ese abordaje a mí no me acomoda mucho. Yo soy más bien un mapuche que cree que tenemos la mayoría de edad suficiente para hacernos cargo de nuestros propios asuntos. Por eso creo fervientemente en el traspaso de competencias a los pueblos originarios, traspaso de competencia de gobierno, traspaso de competencia de administrar recursos, traspaso de competencia de definir ellos
sus modelos educativos, sus modelos culturales, incluso su modelo de desarrollo económico local. Creo fervientemente en eso. Y aquí, hablándole a militantes de un partido liberal, todos debieran estar aplaudiendo en este momento a Cayuqueo, que está diciendo que está a favor del traspaso de competencia a los pueblos originarios. Porque no hay idea más liberal en el mundo que sea aquella que le quita al Estado atribuciones y se las traspasa a los colectivos, se las traspasa a los individuos, se las traspasa a los ciudadanos. Entonces ustedes, como Evópolis, debieran ser el partido más comprometido con el traspaso de competencia a los pueblos originarios. Traspaso de competencia significa autonomía, autogobierno, significa todo aquello que a veces escuchamos y nos da miedo. Todo aquello que a veces escuchamos y sentimos que significa independencia, separatismo, y absolutamente no. La autonomía, la autodeterminación, conceptos de ese tipo están absolutamente normados en las cartas internacionales de derechos humanos y se refieren absolutamente a traspaso de competencia dentro de los estados, dentro de los marcos estatales. A veces hay discursos del terror que confunden y que intentan dar cuenta de que la autonomía de los pueblos indígenas implicaría cierto separatismo o implicaría cierto afán de balcanizar el territorio. Eso es absolutamente equivocado y absolutamente también tendencioso plantearlo de esa forma. Es básicamente descentralización, desconcentrar el poder y traspasar a los pueblos originarios las riendas de su propio destino. Y aquí, como estamos en un encuentro donde también hay representantes Rapa Nui, si hay un pueblo que reúne todas las condiciones hoy día para transitar el camino de la autonomía y del autogobierno dentro del marco estatal chileno, son precisamente los hermanos de Rapa Nui. Esa debería ser quizás la primera experiencia de autogobierno indígena que exista en Chile en el futuro. Ellos tienen todas las condiciones, tienen toda la madurez política, por lo demás también, y una cultura milenaria que perfectamente les permitiría ser un territorio con una autonomía político-administrativa coherente con lo que ellos creen ser. Es un poquito ridículo que todavía tengan dependencia del continente, de la región de Valparaíso, y que no estén con la posibilidad de autogobernar sus propios asuntos. Yo creo que los hermanos Rapa Nui que están presentes hoy día en este conversatorio coincidirán conmigo al respecto. En el caso mapuche es más complejo, es un conflicto que tiene intereses cruzados de distinto tipo. Es mucho más difícil avanzar hacia ese tipo de propuestas, pero por lo pronto se puede avanzar en reconocimiento, se puede avanzar en reparación, se puede avanzar en otros temas, incluso en algunos que son simbólicos y que están pendientes lamentablemente hace demasiado tiempo. Hay una deuda del Estado y de la sociedad chilena con los pueblos originarios que hoy día se abre una oportunidad de poder ir pagándola de a poco con un proceso constituyente, participativo, con representantes indígenas, y también con una futura carta fundamental que sea un pacto social que nos incluya por primera vez. Yo no sé si Evópolis está con dos almas o se declararon ya a favor del apruebo. Quizás me puedes corregir, Rodrigo. Se dio libertad de voto, Acción. de elección, libertad de acción. Hay gente que está por el apruebo y ¿Ya? otra gente que está por el rechazo. Ya. Se Bueno, puede presumir que aquí estamos claramente por un sector que avance en un Chile diferente. bueno, el proceso constituyente abre una posibilidad interesante de que estos temas sean incluidos en debate ciudadano, democrático, participativo y pacífico. El conflicto, lamentablemente, en el caso mapuche, ha quedado atrapado en una contingencia de protesta social y de respuesta estatal también violenta, que nos lleva a un despeñadero, de continuar el escenario que tenemos en el sur, de movimientos mapuche o grupos mapuche que descreen de la institucionalidad, que descreen de las vías pacíficas y optan cada vez más por las vías de fuerza,
y por otro lado, gobiernos que son sordos y mudos a entender estos temas con profundidad, a entender estos temas con proyección también de futuro, y opten simplemente por la represión, les aseguro que el escenario que tenemos por delante es catastrófico. Es un escenario de violencia racial y de violencia descontrolada que no puede ofrecernos nada bueno. Por eso que lo que se abrió casi milagrosamente con el proceso constituyente, yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar para encauzar constitucionalmente, institucionalmente, un proceso de encuentro, de reflexión, de diálogo interétnico que es muy necesario que tengamos como sociedad. La nueva Carta Fundamental yo creo que debiera partir desde un reconocimiento a un Estado que lamentablemente desde el siglo XIX se elaboró, se ideó, se pensó desde las élites chilenas como un Estado en donde solo existe una nación, una cultura, una lengua y una identidad. Eso está tan presente en la sociedad chilena todavía, y principalmente en los mayores de 40 y 50, que a veces uno tiene que incluso explicar en redes sociales por qué se identifica mapuche, o por qué o si uno es mapuche o es chileno. Y uno se queda pensando y dice, pero ¿por qué no puedo hacer las dos cosas? Porque esa persona que me pregunta encuentra dificultoso que yo sea las dos cosas. Y claro, porque fue formateado su cerebro por una educación monocultural, monolingüe, durante tantas décadas, desde la prebásica incluso, en una concepción de la identidad como una identidad uniforme, homogénea. Siendo que las sociedades modernas son aquellas que hoy día están reconociendo la diversidad de identidades. Nosotros podemos ser mapuche, de origen étnico, podemos ser chilenos por una identidad ciudadana, legal, podemos ser sudamericanos por una identidad regional, podemos ser también terrícolas, si es que algún día nos invaden de otro planeta, vamos a defender la bandera terrícola, obviamente, y podemos ser también vía lacteanos si es que de otra galaxia nos quieren atacar. Podemos tener múltiples identidades, nosotros podemos tener múltiples identidades. Y tenemos que enseñarle al otro a también ser capaz de salirse de la cajita de la chilenidad y también darse cuenta que puede tener otras identidades y puede optar a otras identidades. Y que el cruce de identidades enriquece a las sociedades modernas. En tiempos de globalización y en tiempos de derribo de fronteras culturales, se ha fortalecido la identidad local en muchos aspectos, y eso es positivo. Incluso en el comercio, en la economía, se privilegian hoy día los productos con denominación de origen, los productos con identidad local. Entonces, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad para hacer esa pedagogía. Y que pasemos del viejo Estado-Nación, el viejo Estado-Nación portaliano, el viejo Estado-Nación que se erigió en el siglo XIX, que fue necesario quizás hacerlo para fomentar un nacionalismo chileno fuerte. No olvidemos que los chilenos eran españoles el 17 de septiembre de 1818 y pasaron a ser chilenos el día siguiente. Entonces hubo que fortalecer un nacionalismo con force. Y eso que quizás fue útil para Chile en el siglo XIX, hoy en el siglo XXI claramente es un problema. Es un problema y nos queda incómodo. Entonces, yo lo que les quiero plantear es que estos temas hay que verlos sin el apasionamiento que a veces toman los discursos de trinchera. Hay que verlo con perspectiva histórica, hay que verlo con perspectiva de futuro, y hay que verlo como un desafío eminentemente democrático. Eminentemente democrático que cualquier fuerza política que tenga aspiraciones de gobernar, de disputar el poder y de representar a la ciudadanía, yo creo que debiera tomar como bandera. Yo aplaudo esta instancia que ustedes han creado, porque yo recuerdo hace 4 o 5 años, puede que sea 6 años atrás, que dicté unas charlas en horizontal, en el centro de estudios que tiene Evópolis, y la verdad es que yo parecía hablando en chino mandarín al frente de lo que después fueron la cúpula de Evópolis, la cúpula metropolitana, por así decirlo, y la verdad es que muy poco entendieron lo que yo intenté decir. Y fui muy cuidadoso de explicarlo también con buenas palabras.
Pero ahora, 7 años después o 6 años después, veo esta maduración que han tenido como partido, como sector político, donde han tenido también representantes mapuches que han comenzado a militar en el partido, y yo creo que eso es algo muy valorable, que es algo que se debe destacar, y porque el tema indígena, lo dije hace un rato, no es propiedad de ningún sector político, es de todos. Todos tienen que madurar esta concepción de un Estado que valore la diversidad cultural, lingüística, étnica, y que la consagre también en la madre de todas las leyes, que es la Constitución. Así que les dejo ese mensaje de valoración por lo que ustedes están haciendo, por los espacios que están abriendo, por las discusiones que están dando como colectividad para entender estos temas. Le hago un llamado también a que aprovechen a los militantes de origen indígena que ustedes tienen en su colectividad. Tienen muy buenos militantes de origen indígena, debo decirle. En distintos pueblos ustedes tienen muy buenos militantes. Conozco a muchos de ellos, soy amigo personal de varios de ellos, y creo que ellos genuinamente están haciendo una labor de pedagogía interna que tiene que ser destacada. Y yo creo que las nuevas generaciones, que son el recambio y la esperanza en la política chilena, de cualquier sector político, yo creo que tienen que partir de la base de no repetir los errores y los horrores que cometieron las generaciones que los precedieron. Pueden haber sido errores y horrores por desconocimiento. Pueden haber sido errores y horrores por simple no saber, por simple mala educación. Pero ustedes que viven en la sociedad de la información, en la sociedad de las nuevas tecnologías, en la sociedad donde hoy día el conocimiento fluye y circula libremente, no tienen excusa al respecto. Cuando ya ustedes tienen acceso a información de calidad, a expositores, a militantes en su propio partido que les pueden contar, les pueden enseñar, ya no tienen excusas para el futuro. Tienen hoy día la obligación moral y ética de ser coherentes con un discurso que, desde incluso el liberalismo, está a favor de los pueblos originarios. Hay democracias como Estados Unidos o Canadá, donde el tema de los pueblos originarios y el traspaso de competencia y el autogobierno como camino se transitó en tiempos que son insospechados. Nixon, el presidente Nixon, probablemente el presidente más de derecha que ha tenido Estados Unidos en su historia, fue quien promulgó la ley de autogobierno de las tribus en Estados Unidos. Y las reservaciones en Estados Unidos son autónomas dentro de Estados Unidos hace 40, 50 años. Y los gobiernos autónomos de las tribus norteamericanas tienen atribuciones, pero de tal magnitud, que solamente en defensa exterior interviene la Casa Blanca. Pero para todos los otros asuntos, que son económicos, de gobierno, de justicia, incluso de policía, son absolutamente autónomas las tribus en Norteamérica. Y cuando ustedes escuchen a grupos mapuches radicales, por así llamarles, que hablan de autogobierno, autonomía, en fin, y piensen en las tribus norteamericanas que tienen esa condición hace 50 años, desde los tiempos de Richard Nixon, probablemente ya no les van a parecer tan radicales sus planteamientos. Probablemente les va a parecer que Chile tiene un atraso de 50 años y que los discursos de esos dirigentes, que yo comparto, no así sus métodos para intentar conseguirlos, están acorde a lo que plantea la legislación internacional. Entonces ahí yo les dejo ese mensaje y esa valoración a lo que están haciendo para que ustedes puedan, como militantes de este partido, discutirlo tanto hoy como en futuros encuentros. Lamentablemente, lo planteó Rodrigo al inicio, me surge una actividad programada con antelación, pero yo les dejo ese mensaje primero, de valoración por lo que están haciendo y de agradecimiento por haberme invitado. Chaltumay Peñi Cayuqueo. Muchas gracias, Pedro, por tu mensaje, por tu prosa que nos insta a reflexionar, a reencontrarnos, a hacer carne este compromiso de ser la renovación en la centro derecha.
desde esta causa, desde el mejor espíritu de la pedagogía, de educar a las siguientes generaciones, a nuestros militantes. Tengo un par de dudas, un par de preguntas que no puedo dejar pasar, que son preguntas de cierre. Bueno, dicho sea de paso, aprovechose del aviso comercial. Aquí Pedro Cayuqueo está, todas estas preguntas históricas que él versa están en su libro Historia Secreta Mapuche 1 y 2. Ahí está, que recién se estrenó. No es que esté maqueteado esto, pero esto estamos en vivo, así que hay buena sincronía. Ahí hay varios peñis que están mostrando ese libro. La visa comercial. Pero, el aviso comercial, claro. En este proceso constituyente que eventualmente inicia este domingo, ¿sí?, que la gran mayoría acá cree que así va a ser, y la gran mayoría del país, bueno, eso esperemos que el domingo hable en las urnas. Los pueblos originarios, ¿qué rol tenemos a la luz de la historia y qué momento político tenemos? Cuando se preguntan, muchos amigos nos pueden preguntar, oye, pero ya ustedes los pueblos originarios quieren escaños reservados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que plantean los pueblos originarios en ese proceso constituyente? Bueno, primero, los escaños reservados son una acción afirmativa. Ya, yo prefiero decir acción afirmativa a decir discriminación positiva. Me gusta más el concepto en inglés. En inglés se dice acción afirmativa porque tiene una connotación mucho más, por así decirlo, propositiva y no tan victimizante como discriminación. Y son acciones afirmativas muy comunes en muchas partes del mundo para distintos temas. Los escaños reservados son instancias generalmente temporales, no son permanentes, son temporales, y permiten a una minoría que ha estado excluida de la comunidad política, por así llamarle, ser parte de la comunidad política, ¿ya? Y ustedes saben que los pueblos originarios han sido históricamente excluidos muchas veces de la toma de decisiones. Entonces, que existan escaños reservados para este proceso constituyente es yo diría, es una deuda democrática que se comienza a pagar desde el día que comience a sesionar la constituyente el próximo año. Ahora está el debate un poco burdo sobre si esto se basa en un padrón electoral de la CONADI, si esto se basa en un padrón que se va a crear en el mismo momento, con la autoidentificación. Uno sabe que lo que está detrás es la calculadora política, ya uno sabe que lo que está detrás es cuántos constituyentes van a haber, y algunos quieren que sea el mínimo posible, y otros quieren que sea un número acorde a los resultados del último censo, al menos 25 constituyentes. Yo creo que se va a zanjar esto de forma salomónica. Yo creo que no van a ser los 5 y 6 que propone cierto sector político, pero tampoco van a ser los 25 que propone el otro, y probablemente se llegue a un punto intermedio, ¿ya? Ojalá se logre llegar a un punto intermedio, porque es muy necesario que estén representados los pueblos originarios en esa discusión, porque lo que se va a discutir en la constituyente es el pacto social que nos va a regir por los próximos 20, 30 años, si es que no más tiempo, considerando que la constitución del año 33 duró 90 años en Chile. Entonces, no es menor lo que se va a discutir. Se va a discutir el pacto social que nos va a regir, se van a discutir el rayado de cancha que nos va a regir como sociedad, y ahí tenemos que estar representados los pueblos originarios. Somos casi el 13% de la población de Chile, y tenemos derechos consagrados en tratados internacionales que Chile ha firmado. Por tanto, no estamos pidiendo una especie de regalía o beneficio, no, es un derecho que nos asiste como pueblo reconocido en tratados internacionales que Chile ha firmado. Por tanto, nuestra participación es un mandato democrático que tenemos que exigirle al Estado. Yo creo que van a haber constituyentes indígenas. Soy partidario de que todos los pueblos tengan representantes. Soy partidario de que los mapuches seamos generosos al respecto y no hagamos pesar en el porcentaje de constituyentes nuestra abrumadora mayoría que tenemos demográficamente. Creo que debieron haber representantes de pueblos que quizá no cuentan con el porcentaje de población necesario para tener uno, pero creo que debiéramos ceder espacio para que tengan representantes los 10 pueblos originarios reconocidos por la ley indígena, y eso implica también que no olvidemos otras luchas que se han dado, como la paridad de género,
y también nosotros seamos capaces de abrirnos a la paridad de género en los escaños reservados, porque no puede ser que nosotros repliquemos conductas patriarcales y de dudosa reputación histórica ahora en espacios como este. Tenemos también nosotros que tener esas deconstrucciones tan necesarias. Entonces, yo creo que el aporte de los pueblos originarios vía escaños reservados es muy relevante, Rodrigo, en materia de reconocimiento en la Constitución de los pueblos originarios, de los derechos culturales, derechos educativos, derechos lingüísticos. El rayado de cancha que va a ser la nueva Constitución es muy relevante para las futuras luchas que den los pueblos indígenas, porque ahí va a estar la posibilidad de que tengan después una bajada política, una bajada legislativa, una bajada a través de decretos, leyes, normativas, etcétera. Va a estar también el paraguas para que los ministerios puedan definir líneas de trabajo en materia indígena. Hoy día muchas de las cosas que nosotros demandamos y muchas de las cosas que nosotros emplazamos al Estado caerían incluso en la Constitución del 80, caerían en lo inconstitucional, caerían probablemente en este debate a veces inoficioso que se da en el Tribunal Constitucional. Entonces, no es menor la posibilidad de enviar a la papelera de reciclaje la Constitución del 80. La hoja en blanco es un mal concepto, porque nunca se parte de una hoja en blanco. Hay una serie de tratados y de derechos que están consagrados hace varios siglos y que van a continuar siendo consagrados, pero que partamos con una nueva constitución yo creo que es relevante para el futuro pacto social que queremos tener. Primera vez en la historia que una constitución tiene la posibilidad cierta y real de reconocer a los pueblos originarios. Chile todavía es el único estado latinoamericano que no reconoce pueblos originarios en su carta fundamental. Y esa es una vergüenza. Esa yo creo que es una indecencia política y democrática. Porque no solamente existen los pueblos originarios, sino que estamos vivos y están en proceso de autoafirmación otros pueblos que se creían extintos, como los Selknam, como los Chango, y otros pueblos que están en proceso de autoafirmación y autorreconocimiento. Entonces yo creo que dar cuenta de esa realidad étnica diversa que tiene el país es súper necesaria en la nueva Carta Fundamental. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Hay una pregunta que me parece que creo que tú eres la persona indicada, que versaste sobre Estados Unidos. Sergio nos hace esta pregunta, para ir cerrando contigo. Estados Unidos tiene un Estado federal y nosotros somos unitarios, lo que plantea un contexto distinto. ¿Cómo se puede incorporar en esta realidad? Bueno, Estados Unidos es federal para efectos de, digamos, de la distribución interna del poder. Ellos tienen estados que obviamente tienen su propia constitución, su propio gobernante, electo democráticamente, pero para efectos de las tribus norteamericanas, las tribus son reconocidas por Washington, y las tribus norteamericanas se relacionan directamente con Washington. No se relacionan con las capitales federales. No se relacionan con las capitales, por ejemplo, si una tribu de California del estado de California, tiene algún tema pendiente o tiene algún tema relevante que tratar, no lo hace con el estado de California, lo hace con Washington. Porque la relación que se da en Estados Unidos de las tribus es de nación a nación con Washington, con la Casa Blanca. Y para efectos de controversia, en el caso norteamericano, que existe el derecho consuetudinario, las tribus generalmente apelan también a la Corte Suprema de Justicia, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y eso les allana el camino muy fácilmente, porque los tratados que firmaron con la corona en los tiempos antiguos generalmente son validados por las Cortes en Estados Unidos, cosa que en Chile no sucede, porque en Chile tenemos otro sistema, otra tradición jurídica, que básicamente una ley invalida a la anterior. Entonces es muy difícil que nosotros, por ejemplo, llevemos un tratado como el de Tapigüe, o el de Negrete, o el de Quilín, a una corte en Chile y nos tomen en serio.
ese tratado ya no tiene validez en Chile, porque acá tenemos el sistema normativo en el cual una ley deroga otra ley, y ha pasado mucha agua bajo el puente legislativo desde Tapigua a la fecha. Pero en Estados Unidos el carácter federal no es un obstáculo, al contrario, porque allá se definió una relación de las tribus con Washington. Entonces eso hace mucho más fácil para ellos su relación. Ahora, en Chile, yo no sé por qué no se discute nunca la estructura del Estado. Y quizás la constituyente va a ser el minuto de quizás plantear por qué no un Chile federal. ¿Por qué no volver al sueño de los padres fundadores de esta república, que era básicamente 3 macroregiones, y que fue derrotado ese sueño en una guerra civil? ¿Y por qué no volver a pensar en un Chile federal? Yo la verdad es que no sería tan contrario a un Chile federal. Me parece que el desconcentrar el poder y traspasar poder a los territorios, a posibles macroregiones, no lo veo como algo que sea un problema o un obstáculo para las demandas indígenas. Al contrario, creo que en un Chile federal hasta es posible que las demandas indígenas tengan una cancha mucho más favorable. Perfecto. Muchísimas gracias por todo, estimado Peñi. Lo dejamos en libertad de acción. Agradecido siempre con su pedagogía. Así que, Peucayal, estimado Peñi. Que esté Muchas muy gracias a ustedes. Peucayal, que sea productiva la jornada. salto. Bien. Ahora vamos a escuchar la voz femenina, porque es importante siempre en la cosmovisión de todo pueblo originario la dualidad. Por ello que hemos tenido la fortuna y está con nosotros Jenny, la hermana Jenny es diaquita, ella es meica, que significa que ella ejerce la medicina ancestral. De eso y más, nuestra hermana Jenny, desde la comunidad diaguita, ella es de la comunidad y presidenta de la corporación diaguita y Yari, con quien yo he conocido en estas últimas semanas, hemos hecho un trabajo mancomunado en pos de ayudarla y visibilizar. Así que, bueno, la dejo, estimada Jenny. Adelante. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jenny Enríquez Aballay, soy diaguita y también soy chilena. Es un gusto para mí estar aquí esta tarde con ustedes y primero que todo quiero hablarles acerca de mi pueblo diaguita, porque tienen que entender primero el contexto para que puedan entender lo que queremos. Nuestro pueblo probablemente mucha gente casi no lo conoce, no sabe que existimos, porque ha sufrido, pienso yo, la más grave perdón, ha sido invisibilizado por parte del Estado, por parte de todo el mundo. Solamente conocen nuestras grecas, conocen nuestra alfarería, las pinturas, nuestro arte, y fuimos reconocidos culturalmente. También tenemos una ley indígena que solamente nos reconoció en el primer artículo, en el inciso B, nada más. No tenemos derecho a tierra, no tenemos derecho a consejeros de la CONAVI, no tenemos derecho a que nos protejan nuestros patrimonios, nuestras artes, nuestra cultura. Entonces, bajo esa perspectiva, estamos en bastante desventaja con el resto de los pueblos. Es más, cuando llegaron los españoles acá al territorio de Chile, ingresaron por Copiapó, siguieron la misma ruta que siguieron los incas, y entraron por Copiapó, donde estaba la mayor parte de nuestro pueblo de diaguita, y ellos salieron a defender el territorio. Pero a diferencia de los incas, los españoles venían con la violencia, con la fuerza, atropellando, matando y esclavizando, violando a nuestras mujeres, matando a nuestros niños y esclavizando a los hombres. Entonces, ya de allí comenzaron a mermar a nuestro pueblo y a nuestra cultura, tal así de que la lengua nuestra se extinguió, porque cuando escuchaban que nuestros ancestros hablaban el cacán, como era una lengua muy gutural, no la comprendían. Entonces, como eran grandes en número aquí en esta región, acá en Coquimbo, en la cuarta región, en todos los valles transversales,
pensaban que se podía producir un motín y cuando lo escuchaban hablar en Cacán les cortaban la lengua. Producto de ello fuimos perdiendo muchas partes de nuestra cultura, ya no teníamos lengua, nos asimilamos con el quechua, que es la lengua que hablaban los incas. Y así, hasta hoy, seguimos reconstruyéndonos de a poco, paso a paso, lentamente. Cuando he viajado a otros países, mucha gente conoce nuestras grecas, conoce nuestro jarropato, conoce nuestro arte, pero a nosotros no nos conocen, piensan que ya no existimos, que nos extinguimos en el siglo XVII junto con nuestra lengua. Entonces, esta nueva Carta Magna que se va a escribir, este plebiscito de este domingo, para nosotros tiene un doble significado, porque lo vemos como una esperanza de que podamos estar. Es más, mira, los otros pueblos piden cosas, pero nosotros queremos estar en igualdad con los otros pueblos, porque no tenemos nada de lo que ellos tienen y solamente queremos que nos miren. La dignidad nace por nosotros, pero también nos vemos atropellados continuamente, porque lo vemos como una oportunidad de poder estar en un pie de igualdad y también de que nos reconozcan a nosotros junto con todo el resto de los pueblos constitucionalmente. A mí me produce temor cuando escucho, reconocieron un pueblo, reconocieron otro pueblo. Yo me pregunto, si los reconocieron solamente en un inciso de la ley indígena, ¿qué futuro les espera? Porque nuestro pueblo no se ha podido desarrollar. Hacemos lo que podemos, porque todas las políticas públicas, como no existimos, estamos completamente invisibilizados, pasan de largo por la zona donde nosotros estamos ubicados. Tenemos una CONADI que se supone que la ley indígena la creó para que velara por nuestros intereses de todos los pueblos, no solamente de nosotros. Pero nosotros no existimos. Yo llevo un año escribiéndole al director de la CONADI para que vea las acreditaciones de mis hermanas viejitas. Veo un año velando, mandando para defender nuestro patrimonio, nuestros petroglifos, nuestros cementerios, que todos tienen que haber escuchado hablar del olivar. Tampoco, no, nadie nos escucha. Solamente Rodrigo nos escuchó. Y cuando yo te digo, Rodrigo, perdóname, te dije hoy, que te moleste tanto con don Ignacio Mali. Tú me dijiste, porque cuando yo te conocí, me dijiste, sí, vamos a hablar con él. Pues yo te voy a decir hoy, que cuando a mí alguien me dice, vamos a hablar con él, yo no necesito que me firmes un contrato, ni tener tu huella en alguna parte, porque para mí tu palabra vale más que nada, porque mis ancestros no sabían leer, no sabían escribir, pero su palabra era sagrada y la honraban. Entonces, cuando hoy me dijiste que sí, efectivamente íbamos a hablar con Ignacio Mali esta semana, porque a mí lleva un año evitándome, porque nosotros estamos invisibilizados, así que no existimos. Entonces, para mí se abrió una luz de esperanza. Y yo te dije, son esos pequeños gestos, esas pequeñas actitudes de nobleza que a veces tienen para con nosotros, lo que van marcando la diferencia y lo que nos permiten de una u otra manera poder soñar que nuestro pueblo sea reconocido y sea visibilizado, de que no solamente entendemos que existe el pueblo mapuche, somos el tercer pueblo más grande de este país, pero nadie conoce de nosotros. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque a nadie le importamos, ¿te fijas? Tenemos acá, donde yo vivo, en La Serena, el cementerio más grande de América Latina. Y van a pasar una carretera por encima. Yo le escribí a don Emilio Santelice para que lo declaren monumento histórico. Porque la ley dice que basta que una persona, un grupo, le escriba y esa petición corre. No sé si alguna vez va a correr esa petición, pero para nosotros ese cementerio en el olivar no representa algo material. Para nosotros ahí están nuestros ancestros que descansan allí. Entonces, para nosotros todo este movimiento es una esperanza. Para nosotros
este domingo se escribe una nueva historia. Nosotros vamos por el apruebo, y lo digo con mucho orgullo y con mucha dignidad. Aprobamos. ¿Por qué? Porque dejan a nuestro patrimonio cultural. Queremos no solamente que nos reconozcan a nosotros, sino que, aparte de estar en un sentido de igualdad con el resto de los pueblos, también queremos que nos reconozcan constitucionalmente, para que podamos mirarnos en este sentido de horizontalidad, donde no existen mejores ni peores, sino que somos todos iguales, y podemos mirarnos frente a frente, y yo poder creer en lo que la otra persona nos dice, porque vamos a tener un Estado serio y de respeto que va a cumplir lo que se dice. Porque nosotros confiamos en el Pacto de Nuevo Imperial, donde se nos iba a reconocer supuestamente, constitucionalmente. No fue, nunca fue. Y ahora esto es una gran oportunidad. Por eso ayer hicimos un meet, invitamos, creo que te llegó la invitación a ti, Rodrigo, ¿no? Para explicarle lo que significaban nuestras hermanas y hermanos, y también sociedad que no son indígenas, lo que significaba esta Carta Magna, lo que significa el apruebo, lo que significa los escaños reservados para nosotros. Que más allá tiene un valor humano, son nuestros derechos humanos fundamentales los que se ven atropellados continuamente. Entonces, para nosotros reviste un hecho muy importante esta nueva Constitución, y que se nos tome en cuenta, que se nos considere, porque todo el mundo ama nuestras grecas, todo el mundo ama nuestro arte, todos los pueblos indígenas conseguimos contribuir culturalmente a este país para que sea considerado mundialmente un país con una riqueza cultural única. Pero acá donde vivimos no se nos considera. No, los diaguitas no existen. A mí me da mucha pena cuando me dicen, oye, tu apellido Bayay es italiano. No, digo yo, es diaguita. Y a mucha honra, es el apellido de mi madre y es un apellido diaguita, y lo llevo evidente. Por ello no me piden certificado con nadie para muchos trámites, porque lo tengo evidente mi apellido. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Un reconocimiento constitucional, escaños reservados para que podamos también participar de las decisiones que forman parte de este país. Tenemos artesanos maravillosos, tenemos gente con una riqueza cultural enorme, nosotros cuidamos la pacha, cuidamos lo que ella nos provee, lo que nos sustenta día a día, cuidamos las hierbas medicinales, porque nosotros las cultivamos desde que son una semilla, pero no semilla transgénica, las semillas que nosotros atesoramos y nos traspasamos entre nosotros mismos, las cuidamos, las regamos, y con esa misma plantita le pedimos permiso, sacamos lo que necesitamos solamente, y con eso fabricamos nuestros ungüentos, nuestras medicinas y todo aquello que necesitamos, porque no tomamos para almacenar, tomamos lo que solamente necesitamos. Entonces, todo esto que se viene, y perdónenme que les dé la lata, pero quiero hablarles de mi pueblo, quiero que lo conozcan, que conozcan a mi pueblo de Aguita. Y vamos este domingo por el apruebo. Obviamente, en la reunión que hicimos ayer, donde explicamos lo que significaba el sí, lo que significaba el rechazo, lo que significaba el apruebo, por una cuestión ética, por una cuestión moral, no podíamos decirle vota apruebo, ¿no? Pero sí, le hicimos comprender para que vieran cuáles eran las diferencias, porque nosotros no tenemos nada que perder, no tenemos nada, entonces, ¿qué vamos a perder? Nada. Pero si ganamos, sí podemos ganar algo. Por lo tanto, tenemos que defender nuestros ideales, defender lo que creemos, defender a nuestra familia. Tenemos que dejarle un legado a nuestros hijos, y tenemos que dejar un planeta que sea sano, con nuestros corazones sanos. A mí, como Meika, me importa mucho las formas, la manera como se hacen las cosas, la buena fe que se pone al hacer algo. No me deslumbran las cosas materiales, más me deslumbra ver un corazón noble. Por eso tengo la esperanza que Rodrigo
nos agende la reunión con don Ignacio Mali para que resuelva algunos problemas de acreditaciones de Aguita, porque hasta eso nos niegan, las acreditaciones para nuestro pueblo. 7 años tengo, varias comunidades en Andacollo, son 50 familias, llevan 7 años luchando para que la CONADI les dé un certificado de Aguita, porque si no tienen el certificado de Aguita, no pueden constituirse comunidades, no pueden constituirse asociaciones indígenas. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista, porque acá hay hermanas y hermanos de diferentes pueblos, si ustedes nos miran, se miran en nuestro espejo, se van a dar cuenta que ustedes están muchísimo mejor de lo que nosotros estamos hoy en día. Porque cada cosa que nosotros gestionamos, la autogestionamos. Nosotros aprendimos desde muy pequeños la palabra autogestión, porque nunca se nos ha dado nada, todo lo tenemos que autogestionar. Entonces, eso es lo que les quiero contar acerca de mi pueblo de Aguita. Y me siento orgullosa de ser Aguita. Así que, si quieren preguntar algo. Sí. Bueno, hermana Jenny, es tremendo su relato, le agradezco, nos hemos estado conociendo, y el compromiso de esta causa, y creo que podemos interpretar a todos, es visibilizar a los que por muchos años el sistema, el Estado, las diferentes políticas han hecho invisibles. Y en ello, cuando nos conocimos hace ya casi un mes, sentí un poco de vergüenza, de verdad, por cómo la situación que ustedes están viviendo, que estamos avanzando en esos temas. Y el compromiso es de corazón, es de que ustedes avancen, que se visibilicen estos temas, que se solucionen, que en el fondo uno no está pidiendo migajas, sino que uno como pueblo originario pide dignidad y avanzar. Es tremendo su relato, le mando mucho Nehuen, hermana Jenny, y le agradezco también su tiempo. Sé que en estos tiempos COVID, pandémicos, los tiempos son muy acotados. Muchísimas gracias. Al contrario, para mí es un honor que me hayan invitado, porque me permite mostrar a mi pueblo, me permite que lo conozcan, porque estoy segura que ustedes no lo conocían. Y no son los únicos, pero sí conocen nuestras grecas, eso sí, porque lo enseñan en el colegio, el jarropato y toda nuestra iconografía. Para mí ha sido un orgullo que me hayan invitado. Y cuando ustedes inauguraron la causa Evópoli, yo les pedí, porque también me invitaron a la inauguración, Rodrigo me invitó, les pedí que nos ayuden. Pero cuando a mí me dicen, te voy a ayudar, creo lo que me están diciendo. Entonces, si no nos van a ayudar, no me lo digan, porque eso me hace perder la fe en las personas. Y yo no quiero perder la fe en las personas, porque yo quiero seguir creyendo que aún existe la bondad, que aún existe la buena voluntad. Entonces, simplemente no me digan nada si no nos van a ayudar. Y yo, siempre se cierra una puerta y se abre una ventana, pero hoy estoy una agradecida por estar acá, porque les he podido presentar a mi pueblo y nuestras necesidades y por qué es tan importante esta nueva carta que se va a escribir, y este domingo las elecciones. Así que muchas gracias a todos, con mi corazón. Salto May, hermana Jenny. Muchas gracias. Bien, nuestro tercer expositor gozan de un clima muy privilegiado. Ahí está con una guayabera privilegiada, ese eterno bronceado, y ya escuchamos que su sonido ambiente eran las gallinas un ratito atrás. Está con nosotros Pedro Fati Tepano. Él es abogado, ex ayudante de la Cátedra de Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Indígena por la Universidad de Chile, ex defensor penal público y defensor público de Rapa Nui. Mari, estimado Pedro, Llorana Pedro, un gusto tenerte entre nosotros. Llorana a todos,
Yana Kurua Tatoa, Koauneiko Pedro Fatis de Pano, abogado de Tagio Rapanui, Maururu Atuokia Korua Tatoa Mo Hakaromumai de Honanei, Maururu Kia Elizabeth, Kia Chiu, Kia Evópoli, Mo invita a Tuau Kia. Es difícil tomar la palabra después de un relato como el que acabo de escuchar. Es difícil hablar después de escuchar a una hermana indígena ver su problemática local. Pero eso demuestra precisamente lo que nos falta como Estado, lo que nos falta como nación, como pueblo, como Chile, en avanzar hacia las problemáticas que nos aquejan como pueblos originarios. Quise partir hablando en Rapa Nui precisamente por hacer un ejercicio emocional, intelectual, porque asumo que ninguno de ustedes entendió lo que yo dije. Y eso precisamente demuestra la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Para que sepan ustedes, los saludé y me presenté y di agradecimientos a Evópoli y a Elizabeth por el espacio. Y esto es importante porque esto demuestra en un ejercicio tan básico, tan sencillo como saludar, el mostrarnos como una sociedad diversa. Romper este anclaje social, cultural de un Estado único, una nación única, en donde todos somos iguales, en donde la diversidad no tiene cabida, y donde la diversidad además es sinónimo de, o se traduce muchas veces en algo incómodo, se traduce en miedo, se traduce en un cambio que no puede ser porque esto rompería con los paradigmas que existen hasta hoy en día. Y precisamente esa es la invitación que hacemos desde los pueblos originarios, o desde las naciones, voy a tomar las palabras de Pedro, las primeras naciones, como él decía. La invitación es aceptar la diversidad, aceptar que somos todos diferentes dentro de un colectivo llamado Estado de Chile, y que esa diversidad no nos separa, sino que precisamente nos une. Nos une porque pertenecemos o perteneceríamos todos a un mismo Estado, pero dentro de ese Estado todos tenemos cabida desde nuestras problemáticas, desde nuestra perspectiva, desde nuestras propias visiones, como en este caso como pueblos originarios. Quiero tomar aquí un par de puntos que hablaba Pedro hace un momento atrás, sobre el tema, por ejemplo, de las primeras naciones. Nosotros como pueblo Rapa Nui, o en particular es como yo lo presento, él habla de las primeras naciones versus pueblos originarios. Yo incluso me distancio un poco de pueblos originarios aún más. ¿En qué sentido? El pueblo Rapa Nui no es un pueblo originario del Estado de Chile. Sepan ustedes que en el año, para los que no saben, en el año 1888, ya estando el Estado de Chile conformado, llega y se instala en Rapa Nui, y empieza esta unión o esta anexión, como se llama en su oportunidad, de Rapa Nui y Isla de Pascua. Es decir, nosotros somos un pueblo originario del Estado de Chile. Somos un pueblo que fue anexado posteriormente a la creación del Estado-Nación única como lo conocemos hoy en día. Entonces, desde esa perspectiva ya podemos establecer ciertas diferencias con el Estado chileno propiamente tal. A eso súmenle además que nosotros pertenecemos a un pueblo polinésico, donde nuestra perspectiva de la forma en cómo se realiza la visión o cómo se practica en la vida común, la vida diaria, es totalmente diferente a cómo se practica en Chile continental. Incluso nos distanciamos de cómo se llevaban los pueblos originarios en Latinoamérica. Entonces, aún más diferencia tenemos nosotros como pueblo o como primera nación en Rapa Nui. Y eso lleva a un tercer punto, o podría llevar a un tercer punto, y es que, y ahí que también me tomo de las palabras de Pedro Cayuqueo, precisamente en Rapa Nui puede ser el primer lugar o el primer avance, una experiencia para desarrollar autonomía desde la descentralización, la entrega de competencias legales precisamente al pueblo Rapa Nui. Y aquí quiero dar un ejemplo puntual. Estamos todos en plena pandemia a propósito del virus,
hace un tiempo atrás se decretaron el estado de excepción, cuarentena, etcétera, y lo cual incluyó a nuestro territorio. Sin embargo, en una oportunidad se levantó la cuarentena en Rapa Nui. Y Rapa Nui no estuvo de acuerdo con haberse levantado la cuarentena, porque eso significaba una serie de situaciones, la entrada, por ejemplo, de pasajeros, la posibilidad cierta de que se pudiese haber contagio, etcétera, cuando no teníamos certeza si estaba o no el virus en nuestra comuna o nuestro pueblo. Y aquí, ¿qué hizo el alcalde de Rapa Nui como jefe comunal? Llamó al TAPU. El TAPU, para que ustedes sepan, es una especie de prohibición o mandato, si se quiere traducir como palabras legales o modernas, en el cual se dicta una especie de orden y el pueblo Rapa Nui acataba o cumplía esa orden. Y el pueblo Rapa Nui cumplió, pudiendo decir, no, esto es ilegal porque sucede que no está en la ley, sucede que la Constitución no lo dice o la ley no lo dice, pero el pueblo, ¿qué hizo? Y cuando hablo de pueblo, incluso hablo de aquellos chilenos continentales o de otras nacionalidades que están radicados en nuestra isla. Obedeció el mandato y no salió a las calles y cumplió la cuarentena, a pesar de lo que estaba dictando el gobierno central. ¿Eso qué demuestra? Que es muy necesario que hoy en día exista una descentralización, una desconcentración de competencias desde el gobierno central. No es posible, por ejemplo, que hoy en día la municipalidad de Rapa Nui esté sosteniendo, a través de un programa que se llama Proempleo, esté sosteniendo la mayor cantidad de mano de obra que quedó flotante después de despido, después de quedar sin trabajo, pero que esos recursos hayan venido desde el gobierno regional, a través del traspaso de dineros desde el gobierno regional. Precisamente nosotros necesitamos tener recursos de manera autónoma que bajen directamente desde el gobierno central, o que se entreguen a través de la Constitución o de la ley o de las leyes futuras que puedan existir a propósito de la reforma constitucional. Me estoy poniendo en el caso, obviamente, que ganen la apruebo y que podamos trabajar en una nueva Carta Magna. Esas cuestiones son muy importantes para nosotros porque estamos alejados totalmente de la realidad central. Hoy día no hay vuelos comerciales a isla. No están entrando, los enseres básicos, el comercio en general se está manejando de manera privada. El Estado desapareció, el control, la presencia estatal no existe hoy en día prácticamente en Rapa Nui. Eso sin mencionar una serie de situaciones que ocurren en la vida diaria de nuestro pueblo, en que precisamente el gobierno central no alcanza a tomar las soluciones que se necesitan y de manera efectiva, porque tenemos que estar consultando o al gobierno regional o al gobierno central a través de la gobernación, etc. Esas situaciones hoy día tienen que terminar. Hace un momento atrás preguntaban sobre el Estado unitario, el Estado federal. Bueno, precisamente el artículo 3 de la Constitución habla del Estado unitario, habla de la regionalización, la descentralización y desconcentración. ¿Por qué no podemos reforzar el artículo 3? ¿Por qué no podemos hablar de federalismo, por ejemplo? O quizás inventar un nombre nuevo, tenemos la oportunidad de crear cosas nuevas. A fines de los 80, Chile creó la vía democrática hacia, o traspaso hacia un gobierno democrático. Eso se hizo. Y quizás es la única experiencia, una de las pocas experiencias en el mundo de ese tipo. ¿Por qué nosotros no podemos ahora inventar una nueva forma de Estado? ¿Por qué tenemos que quedarnos anclados en federalismo, estados unitarios, etcétera? Podemos crear un sistema nuevo. Sistema nuevo porque precisamente lo que busca finalmente es reconocer los derechos humanos de los pueblos originarios. Y nosotros como pueblo Rapa Nui, y aquí me uno con lo que decía nuestra hermana del pueblo Yaquita y el pueblo mapuche, necesitamos esa construcción, necesitamos esa visibilización del punto de vista legal, del punto de vista constitucional, que es muy necesario. Para eso, también es importante lo que decía Pedro, nosotros como jóvenes, el colectivo de Evópolis, quizás está a la vanguardia, o puede estar a la vanguardia de esto, pero no desde pensar en que esto es romper con una unidad, o cambiarlo todo y que desaparezca como la identidad nacional, sino que todo lo contrario, es invitar, es aceptar la diferencia, aceptar la diversidad de los pueblos, las culturas,
las visiones particulares y atender de manera especial las necesidades de cada pueblo. Se habla, por ejemplo, hoy día, a propósito del debate constitucional sobre los derechos sociales. En nuestro pueblo, en el pueblo Rapa Nui, existen también problemas de derechos sociales que podrían estar reconocidos en la nueva constitución y pudiesen tratarse en la nueva constitución. Pero siempre se responde y dice, no, pero es que esto es imposible reconocer porque el Estado no estaría con la posibilidad de poder cumplir. Bueno, precisamente, si desconcentramos el poder, si entregamos mayor autonomía a los pueblos originarios o a las regiones, si los quieren ver como la nación chilena, las regiones o las comunas teniendo mayores competencias, precisamente se podría cumplir un posible mandato futuro sobre los derechos sociales. Y esto es importante porque, desde mi humilde punto de vista, ¿Tres? Todos. va a buscar No, finalmente lo que se no, solo uno. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Lo que precisamente se puede cumplir en una futura constitución es que las personas comunes y corrientes como nosotros, la persona de la calle, la persona común, pueda tener una efectiva solución a sus problemas. Que en el caso del pueblo Rapa Nui es difícil que las tenga porque todo depende del nivel central, porque todo depende del nivel regional. Les voy a dar un ejemplo, que los ejemplos sirven mucho para aterrizar ideas. En Chile, o sea, en Rapa Nui existe una situación particular con los terrenos. Las personas que quieran optar a un título de dominio tienen que tramitarlo a través de bienes nacionales. Para tramitarlo a través de bienes nacionales deben elevarse las solicitudes hacia el nivel regional, en realidad hacia el ministerio, pero el ministerio delega competencias al nivel regional, para que se otorguen los títulos de dominio, y todo ese proceso demora aproximadamente 1 año. Comprenderán ustedes que una persona que desea optar a un subsidio habitacional, subsidio que le exige tener título de dominio, va a tener que esperar, o tiene que esperar 1 año para una solución de ese tipo, o de su problemática. Que perfectamente podría solucionarse si en nuestra isla se le entregan competencias, por ejemplo, a la Comisión de Desarrollo, o se le entregan competencias delegadas a la Oficina Provincial de Bienes Nacionales, para que en esta isla se tomen decisiones de ese tipo. Porque finalmente lo que se va a nivel central es una firma. Que el Ministerio o la Ceremi de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales firme un documento. Entonces, por una firma estamos retrasando necesidades, la solución de problemáticas que existen hoy en día de las personas. Y eso tiene que cambiar. Por lo menos entiendo que eso debe cambiar. Quiero tocar un punto también que siento que es muy importante. No voy a repetirlo, y me refiero al tema de los escaños reservados. Yo no voy a repetir lo que ya hablaron y lo que ya todos sabemos respecto a que la necesidad de los escaños reservados en el Congreso. Pero la pregunta es, ¿por qué solo en el Congreso? ¿Por qué no podemos aspirar como pueblos originarios también tener representación en el Poder Judicial? Por ejemplo, yo lo hablo desde la perspectiva como abogado. Es muy importante que el Poder Judicial se abra a la perspectiva de los pueblos originarios, pero no solo desde el conocimiento teórico que pueden hoy día los jueces o el Poder Judicial tener porque aprenden o porque estudian ciertas materias en derechos indígenas, sino que también porque dentro del Poder Judicial pueden haber personas que pertenecen a pueblos originarios en los tribunales. Fíjense, por ejemplo, llevándolo también a ejemplos, hoy día el Tribunal de Rapa Nui funciona bajo la ley chilena. Y la ley chilena a veces, y me refiero a la ley chilena, no me quiero decir con esto que no soy chileno, me refiero a que no va con la norma local. Y la norma general no alcanza a cubrir o a solucionar los problemas, porque no está hecho para los pueblos originarios. No está hecho para la justicia restaurativa, en donde nosotros como sociedad podemos solucionar nuestros propios conflictos. Puede ser incluso yendo a un tribunal, pero bajo la legislación o bajo un procedimiento que sea acorde. El pueblo Rapa Nui no entiende de procedimientos, no entiende de demanda, de contestación, de que hay que un fiscal o que tiene que ir un defensor, etc. No entiende. Pero si uno le dice, mire, vamos a ir a la institución Rapa Nui, sea cual sea, no quiero nombrar hoy día alguna en específica, pero puede existir hoy día o puede existir el día de mañana.
vamos a establecer un proceso en donde todos los vamos a comprender y vamos a saber que esta va a ser la solución. Donde la solución además va a ser retribuirle a nuestro pueblo el daño que quizás la persona cometió. Me estoy enfocando en los temas penales. Eso no existe hoy en día. ¿Y eso qué provoca? Que las personas van al sistema de justicia penal y salen con una sensación amarga, porque sienten que no hay justicia. Quizás sí se aplicó la ley, pero no necesariamente es justa. Y esas cosas tienen que cambiar. Y esas cosas yo entiendo, haciendo reformas constitucionales, lo que establece el Poder Judicial no puede coaptar, o sea, se puede, pero quizás pudiésemos avanzar hacia los tribunales de pueblos originarios. Y eso tiene que ver con ampliar la mirada sobre cómo miramos hoy día el Estado, este Estado unitario, este Estado sobre... Y finalmente muchos saben, o deben saberlo, que el presidente o el Estado unitario es la traducción de la monarquía. Se está repitiendo el patrón monárquico que se supone que debimos, o que se rompió con la independencia de Chile. Pero hoy en día el presidente es un monarca, con otro nombre. Los procedimientos son los procedimientos antiguos del siglo XVIII, siglo XIX, pero con otro nombre. Hoy día se habla de fiscales o de Ministerio Público como una gran renovación del sistema penal, pero resulta de que los pueblos originarios, como el pueblo mapuche, ya existían los tribunales de ese tipo. Entonces, se pueden retomar o se pueden avanzar en muchas cosas que hoy en día son necesarios, pero para eso tenemos que cambiar la visión. Pero al cambiar la visión, no verla como una destrucción de lo que hay, no como un miedo de que este cambio va a producir un quiebre del Estado o un quiebre de la sociedad chilena, sino que precisamente va a revitalizar la sociedad chilena y va a revitalizar a los pueblos originarios. Porque pueden haber soluciones efectivas. Yo escuchaba delante a la hermana Diaguita que decía, mire, yo le escribí al director de la CONADI, que está en Temuco. O sea, una situación que está ocurriendo en el norte de Chile, la afectada tiene que escribirle al director nacional de la CONADI que está en Temuco. Sin perjuicio de que sabemos de que en varias zonas están las oficinas de enlace, puede ser que desconcentrando el poder, todos tengan una oficina, todos tengan un jefe de la CONADI, pero en la región. En este caso, en Rapa Nui, que no existe. Y así yo les puedo estar hablando de una serie de problemáticas que existen hoy en día en nuestro pueblo. Se me vienen muchas ideas más, establecer quizás jueces o un tribunal. En la isla puede perfectamente existir un tribunal compuesto por 3, por ejemplo, jueces, en donde uno sea perfectamente del pueblo Rapa Nui, que le entregue, sin dejar de ser justo, sin dejar de aplicar la ley, pero que le entregue la visión pertinente, autónoma del pueblo Rapa Nui, aplicando las leyes que puedan ser más acordes al pueblo. Que la municipalidad o que la gobernación provincial o una serie de instituciones que existen hoy en día y que funcionan bajo la mecánica de la ley nacional, apliquen legislación pertinente a los pueblos originarios. Lo mismo pasa con los títulos de dominio que hoy día existen aquí en Rapa Nui. Se tiene que recurrir a un conservador de un título de dominio, etcétera, cuando perfectamente se puede cambiar toda esa lógica. Y por lo mismo yo recojo lo que decía Pedro delante, Pedro Cayuqueo, que podemos ser perfectamente la avanzada o la experimentar con el pueblo Rapa Nui hacia una mayor autonomía. Recuerden o sepan ustedes que el artículo 126 bis de la Constitución actual señala que Rapa Nui, o Isla de Pascua, y Juan Fernández son territorios especiales. Territorios especiales que en realidad están en el papel. Porque a mi modesto ver la forma de ver el derecho, si la Constitución me dice que es un territorio especial, automáticamente opera, lo dice el artículo 6 de la Constitución. Los mandatos de la Constitución obligan. O sea, obligan de manera directa. Pero ¿qué pasa hoy en día? Se dictan normas a nivel nacional y no se respeta el territorio especial de Rapa Nui. No se crean normas especiales para el pueblo Rapa Nui. Se crea, por ejemplo, un sistema de consulta indígena para todos los pueblos, como si nosotros tuviésemos las mismas problemáticas o tuviésemos la misma visión del derecho o la misma visión de las consultas como lo puede tener el pueblo de Ayita, lo puede tener el pueblo mapuche o cualquier otro pueblo que existe en nuestro país. ¿Cómo es posible que
existiendo recomendaciones internacionales, existiendo tratados internacionales, etcétera, sobre los pueblos originarios, no se creen sistemas de consulta indígenas pertinentes y acorde a cada pueblo, según sus propias problemáticas. Entonces, esas situaciones son las que tienen que cambiar. Por eso la invitación que hacía Pedro al principio es muy importante. Lo que estamos hoy día reunidos conversando, pudiesen o podemos llevar esta voz a más personas, que finalmente vean a través de la posible creación de una nueva constitución un cambio de paradigma, de romper los anclajes que vienen desde la Revolución Francesa, que como bien decía Pedro en su momento quizás fueron buenos, responden a un contexto histórico, salvaron o pudieron ayudar ciertas situaciones, pero ya estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando de cómo podemos presentarnos hoy en día como comunidad, como sociedad, y qué queremos proyectar hacia el futuro. Con esto no quiero decir que es borrón y cuenta nueva. Pedro también lo decía, no existe la hoja en blanco, nada es hoja en blanco. Partiendo de la base que la propia reforma constitucional que permite o abre el espacio a la nueva constitución señala precisamente cuáles son los límites. Pero además, porque la propia constitución actual tiene muchas cosas que son buenas, que son ventajas, y que obviamente cuando las personas que entren a una futura convención constitucional van a identificar, bueno, el artículo 1 de la Constitución dice, las personas nacen libres en dignidad y derechos. Yo creo que nadie con un mediano juicio puede entender de que eso hay que cambiarlo. Las personas nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. La pregunta es, bueno, ¿cómo operativizamos eso? ¿Cómo hacemos que efectivamente las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos? Y ahí tenemos que ver en la Constitución cuáles son las reformas que hay que hacer, cuáles son los cambios que hay que hacer, cuáles son las introducciones que hay que hacer a la Carta Fundamental, ya sea a nivel nacional, como comunidad nacional, y en particular a los pueblos originarios. Un apartado específico quizás a los pueblos originarios. Donde se resuelvan efectivamente las problemáticas de cada pueblo, pero tomando en particular la particular visión que tenemos cada pueblo originario. Que en el caso de nosotros, como pueblo Rapa Nui, tenemos una visión polinésica, tenemos una visión diferente. Delante hablaban sobre los pueblos originarios de Latinoamérica, lo decía que también Pedro, y decía, bueno, pero nosotros no somos de Latinoamérica, nosotros no somos sudamericanos, nosotros somos polinésicos. Y con eso tampoco no quiero decir, yo no pertenezco al Estado de Chile, no soy chileno, yo soy chileno. Puedo dar muchos ejemplos de por qué soy chileno. Pero no por eso pierdo mi identidad principal o primera, que es ser del pueblo Rapa Nui. Que lamentablemente, y aquí hablo más de manera personal, también tuve que romperla porque me tuve que ir a estudiar a la ciudad, tal como Pedro. ¿Por qué me tuve que ir a estudiar a la ciudad, en este caso Santiago de Chile? Porque en su minuto, y hasta el día de hoy, no existe un sistema educacional acorde a nuestra realidad y a nuestro pueblo. Imagínense que hoy en día, incluso en mi época, el sistema educacional que se enseña aquí en el colegio es el sistema nacional. Entonces al niño le dicen, voy a dar un ejemplo, Transantiago es una política pública, por ejemplo. Y el niño Rapa Nui dice, bueno, pero ¿qué es Transantiago? Sí, con suerte conoce los buses, porque aquí no hay buses. Con suerte conoce las micros. Ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero ¿será pertinente hablar de Transantiago a un pueblo originario como Rapa Nui? Cuando quizás es mucho más pertinente hablar sobre los Moai, sobre cómo navegaban nuestros antepasados, sobre cómo era la visión del pueblo Maori Rapa Nui o polinésico sobre ciertas situaciones particulares. Eso no se enseña. Hoy día no existe eso, y se enseña, pero como quieres, como momentos o espacios particulares dentro del currículum nacional de educación. Y eso, a mi modesto modo de ver las cosas, debe cambiar. La oportunidad está hoy en día. Veamos una oportunidad, no veamos un daño, no veamos una forma o de cerrar con todo lo que ya existe o quebrar lo que, sino que veamos las oportunidades que nos está presentando este proceso constituyente. De tener una nueva carta fundamental
que esta Carta Fundamental nazca de la comunión de todos nosotros, con todas las miradas, muy respetables, por cierto, desde la diversidad sexual, desde la diversidad de religiones, de religiones, desde los pueblos originarios o de las primeras naciones, y así, entre todos, construir una nueva Carta Fundamental. Va a ser un gran desafío, ponernos todos de acuerdo. Pero quizás va a ser un buen ejercicio de demostrar también a todo el Estado o a la nación, a los pueblos originarios, de que sí es posible ponerse de acuerdo. De que sí es posible de que el Rapa Nui diga, lo voy a dar vuelta al ejemplo, de que el pueblo mapuche diga, bueno, en realidad somos más nosotros como mapuches, pero no por eso somos más importantes por número que el pueblo de Aguita, o que los Selman, o que los Rapa Nui. Entonces, esa construcción que podemos dar en este debate constitucional y en esta nueva Carta Fundamental va a ser importante. Romper con todo eso, esos pequeños, o esos grandes detalles en realidad, que existen en nuestra Constitución, y que pudiesen revitalizar a las primeras naciones, o en este caso al pueblo Rapa Nui. Puedo extenderme mucho más en ejemplos, pero con los que acabo de dar, quiero evidenciar de que existen problemáticas particulares en Rapa Nui que no son atendidas. Bueno, todos sabemos los que estamos presentes, que tenemos 2 consejeros regionales que deben ir a la región a pelear recursos para nuestro territorio. Y discutiendo problemáticas con otras comunas de la región de Valparaíso, que son muy importantes, por cierto, pero son totalmente diversas. Imagínense que nosotros tenemos un hospital de baja complejidad, donde no tiene la capacidad de atención que se requiere para una zona como esta. Les voy a dar un caso concreto. Hasta antes del virus, o por lo menos ahora, si los números no me fallan o la información no me falla, existen solo 4 respiradores. Imagínense nosotros hubiésemos tenido un problema grave respecto al virus. Imagínense ustedes que estamos a 3.700 kilómetros de distancia del punto más cercano, pasando Juan Fernández, pero del territorio continental, donde el avión ambulancia demora 6 horas en venir y volver. ¿Es posible que hoy en día, en el siglo XXI, una zona aislada como Rapa Nui viva con 4 ventiladores en caso de emergencia? Donde tengamos un psiquiatra para atender a una comunidad de aproximadamente 8.000 o 10.000 personas, porque ahí los números nunca han sido pacíficos. Un psiquiatra, con todos los problemas que eso genera. ¿Cómo es posible hoy día, por ejemplo, que no haya una efectiva o un efectivo control de las drogas que se ingresan a Rapa Nui? Y eso es porque vivimos bajo la ley chilena, donde no podemos atender estas situaciones porque hay un tribunal, o porque hay una ley, o porque hay un sistema que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y esa droga genera problemas psiquiátricos. Los problemas psiquiátricos, psicológicos, generan una afectación familiar. La afectación familiar genera un problema social. Y al final es un problema de todos nosotros, pero que no alcanzamos a atender porque hay que llamar al intendente, porque hay que llamar al ministro, o porque hay que llamar al presidente. Y no lo alcanzamos a resolver nosotros. Y en esa vuelta que hay que darse, la persona ya se murió, lamentablemente, o el niño ya quedó afectado por ese motivo. Y eso, a mi juicio, en pleno siglo XXI, no puede seguir ocurriendo. Y eso tiene que ver con cuestiones que nos ocurren día a día. Y precisamente el pueblo chileno, las comunidades indígenas, necesitan soluciones de las cosas cotidianas, de lo que les sucede en el día a día. No esa discusión grandilocuente que de repente hacen los políticos de, oh, no, vamos a cambiar el Estado, vamos a cambiar esto, vamos a hacer reformas aquí y por allá. Pero resulta de que eso no cae o no baja a la persona común y corriente. Entonces, a mí como abogado llegan y me preguntan, bueno, ¿y por qué se va a demorar 1 año el Estado en entregarme un título de dominio si el terreno es mío? Y yo tengo que explicarle que la ley dice, que la ley esto, que el decreto dice esto otro.
cuando todo puede solucionarse mucho más rápido y mucho más eficiente, que uno de los principios fundamentales del Estado es ser eficiente y eficaz, o por lo menos la administración del Estado. Eficiencia y eficacia que hoy día no existe en Rapa Nui, o en realidad existe, pero se puede mejorar, para no ser tan negativo. Eso es sumado a otras cosas que están en la Constitución hoy en día que se pueden cambiar. Yo no quiero tampoco entrar en cuestiones más técnicas o jurídicas, porque aparte que es muy aburrido para muchas personas que no son abogados, de pronto también son muy técnicas y difícil a veces incluso de explicar y a veces de entender. Pero no por eso me voy a cerrar a la posibilidad de que hagan preguntas, de que yo pueda responder algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico. Pero un poco, como esto es un conversatorio, la idea también es que ustedes puedan entender, puedan conocer las realidades de los distintos pueblos, en este caso del pueblo Rapa Nui, para que ustedes el día de mañana, en sus distintas actividades sociales, en sus trabajos, en sus actividades políticas, aquellos que finalmente no somos políticos, pero o las asesorías que ustedes presten, o en el diario vivir, en la conversación con la persona que le vende el diario, hasta la conversación con el jefe, ustedes pueden entender de que no somos todos iguales, y que en la diferencia está la riqueza. Y esa riqueza nos va a hacer mucho más grande como Estado y como sociedad, y un avance, un salto cualitativo, y no un retroceso, como quizás algunas personas nos quieren hacer ver. Romper con el Estado unitario, entregarle, desconcentrar competencia en los gobiernos regionales, en los territorios especiales como el pueblo Rapa Nui, o quizás dejar de hablar de regionalización y hablar de otra forma de Estado. No puedo dar nombres ahora porque no se me ocurren. Pero si es un federalismo, bueno, avancemos hacia un federalismo. Pero que no puede ser que el presidente de la República siga concentrando el poder absoluto de todo el territorio. Cuando en Punta Arenas están pasando situaciones X, en Arica están sucediendo cuestiones Y, y en Rapa Nui estamos en D. Son problemáticas totalmente diferentes. Sin perjuicio de que se pueden mantener ciertas competencias, obviamente a nivel central, defensa, relaciones exteriores, quizá la economía general. Yo recuerdo todavía una clase de Derecho Económico en donde el profesor nos decía, miren, el dinero solo, o sea, es de uso o tiene la validez porque la ley lo dice. Pero perfectamente los pueblos o cada zona puede tener un dinero diferente. ¿Por qué en Rapa Nui no puede existir un dinero Rapa Nui, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que funcionar bajo el peso? Que sea una forma de cambio o una forma de pago que funcione solo en Rapa Nui. Nosotros, por ejemplo, como Rapa Nui, cuando viajamos a Tahiti o a la Polinesia Francesa, compramos francos polinésicos, que es un franco totalmente diverso al franco francés, y que funciona en la Polinesia. ¿Por qué en Rapa Nui no puede existir eso? Porque es romper con la nación chilena, o romper con el peso, o con los grandes personajes que pueden estar en los billetes. No los veamos desde esa perspectiva, veámoslos como la revitalización de los pueblos originarios, de las primeras naciones. Veámoslo como una pertinencia, como un reconocimiento de los derechos humanos. Finalmente ese detalle es reconocer un derecho humano, que es nosotros como pueblo tenemos una moneda diferente, una forma diferente, cultura diferente, comportamientos diferentes. Aquí quiero darles también un ejemplo que funciona muy bien. En nuestra isla existe una norma de trato social que consiste en lo siguiente. Cuando en los fines de semana, especialmente los domingos, es muy común ir hacia lo que nosotros llamamos el campo. Ustedes dirán, bueno, están en una isla, todo un campo. No, aquí diferenciamos entre el campo y la comuna o el centro. Y el campo es ir a la orilla, ya sea a pescar, a pasar el día, a disfrutar con la familia. Y cuando una persona llega a un lugar, entre comillas, se hace dueña del lugar. Cuando una segunda persona quiere llegar a ese lugar, automáticamente dice, yo no puedo ir para allá, porque ya lo ocuparon. Pero no lo ocuparon desde el punto de vista que él está disfrutando de su tierra. Pero si yo fuera un chileno común y corriente, diría, no, pues esto es Chile, yo puedo ocupar ese lugar, si total, libre tránsito, artículo
7 de la Constitución Política, yo puedo transitar libremente, a mí nadie me lo puede prohibir, y el Estado, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes pueden imaginarse. Pero en Rapa Nui no, eso se respeta. ¿Por qué? Porque nuestra cultura y nuestras tradiciones debe respetar al otro cuando está en su propia tierra. Y eso hay que transmitirlo para que, en este caso, los operadores políticos, los que están dentro del sistema político, puedan hacer leyes pertinentes en el Congreso actual y en la reforma constitucional puedan hacer reformas constitucionales pertinentes a los pueblos originarios. Creo que con esto he un poco transmitido en términos generales lo que vivimos como pueblo Rapa Nui. Tengo muchas más ideas, pero creo que también los voy a aburrir. Hay cuestiones también jurídicas, legales, que también se pueden, o constitucionales, que se pueden conversar ahora o en otra oportunidad, y que también son importantes que sean tomadas en consideración. Pero lo importante es, tenemos una oportunidad, transmitamos esta diversidad, aprendamos de la diversidad, veamos las problemáticas de cada zona, y solucionémoslas efectivamente. Y mucho de eso puede pasar precisamente a través de un apruebo y una convención constitucional. Eso. Quiero también gracias a todos por escucharnos. Ya estaba tocando la chicharra en Rapa Nui, que sería el gallo. Por lo que... Sí, sí. No, pero no es la chicharra. Están conversando con nosotros. Están dando su punto de vista. Hay una pregunta que voy a leer acá, que la pregunta Sergio, que es bastante conforme a la primera parte de tu relato, que dice así, pregunta, ¿ustedes tienen un consejo de pueblo Rapa Nui? Hace esa pregunta. ¿Podría ser una instancia de participación? Porque eso existió. La ventaja de su pueblo es que la mayoría del pueblo vive en la isla, distinto es el pueblo mapuche, que sobre el 65% vive en Santiago, conviviendo con personas que no lo son. También están pidiendo su espacio los afrodescendientes de la zona norte. Ese comentario pregúntase Sergio. Muy bien, muchas gracias Sergio por la pregunta. Yo me atrevería a decir que sí existe un consejo de pueblo Rapa Nui, pero existe más de uno, y ese es el punto. Tenemos por un lado, tenemos al Consejo de Ancianos, que está reconocido legalmente, pero que, como toda construcción de un pueblo originario, o quizás como toda situación que ocurrió en su minuto, que han ido evolucionando, debo ser sincero, y aquí me hago cargo de mis palabras, ha perdido la fuerza o reconocimiento, en realidad, del pueblo. ¿Existe legalmente? Sí. Por tanto, eso es una ventaja para el pueblo. Se puede reformar y se puede mejorar y se puede reforzar, por cierto. En paralelo, tenemos hoy en día la revitalización de lo que se llama el JONUI. Y el JONUI es una entidad autoconvocada, no reconocida legalmente, pero que sí goza del reconocimiento del pueblo Rapa Nui a través de las familias. Es y hablo de revitalización porque el JONUI existió en su oportunidad y que precisamente, entre comillas, se extinguió por la llegada del Estado-Nación. Entonces, hoy en día se revitalizó esa forma de organizarse y que reúne las 36 familias reconocidas en la ley indígena, o en realidad en nuestro pueblo, y a ellos concurrimos cuando hay situaciones particulares que hay que resolver, o situaciones que hay que atender, o incluso el gobierno en las consultas indígenas que ha llevado adelante a los JONUI. Es más, el Parque Nacional Rapa Nui hoy en día, que se administra a través de la comunidad indígena Ma'ujenúa, comunidad indígena que se creó al alero de la ley indígena, pero que no funciona para nuestra realidad, pero era lo único que existía en su minuto, o existe en realidad hoy en día, se creó precisamente porque JONUI era o estaba pidiendo el traspaso de la administración del Parque Nacional Rapa Nui. Pero como JONUI es autoconvocado y entiende que no debe por qué reconocerse legalmente para tener reconocimiento del pueblo Rapa Nui, lo cual yo comparto, y esto tiene que ver con cómo se respetan los derechos de los pueblos originarios, tuvo que buscar la forma legal para poder operativizar este traspaso de la administración del parque. ¿Y cómo lo hizo? A través de la creación de la comunidad indígena, que por cierto es la comunidad indígena más grande de Chile. Entonces imagínense
el resquicio, cómo tuvimos que rebuscarnos para poder llegar al anhelo de administrar el Parque Nacional Rapa Nui, que en realidad no es administrar un parque, es administrar nuestros sitios sagrados. Y que tampoco es administrar, sino que es cuidar nuestros sitios. Los Moai, para que ustedes sepan, son representación de nuestros ancestros. Los Ahu no son simples plataformas, son los nichos donde enterraban a nuestros antepasados. Entonces, toda esa búsqueda se tuvo que hacer porque la ley chilena no responde a la necesidad del pueblo originario. En este caso, a la primera nación Rapa Nui. Entonces, sí, existe un consejo Rapa Nui, o existen varios consejos Rapa Nui que deben ahí adecuarse o podrían adecuarse en una nueva constitución, o incluso a través de reformas legales que puedan existir hoy en día en el actual Congreso. No sé si eso responde a la pregunta en particular. Totalmente. Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Y creo que ya en honor al tiempo, y ya son las 21:15 aquí en horario continental, ustedes están todavía con luz de día, damos por concluido, creo yo, este conversatorio, este NUTRAM, en torno a estos pueblos originarios, a nuestros pueblos originarios, a la problemática, a la coyuntura, a la pedagogía que es para este sector político la voluntad de la causa Populi Pueblo Originario de educar. Ese es el eje en el cual nos movemos, educar, visibilizar, para un Chile diferente, un Chile en igualdad de condiciones, de respeto, donde los pueblos originarios, todos por igual, estemos en igualdad de condiciones y en una muy buena relación intercultural con el Estado y el pueblo chileno. Les deseo a todos que estén muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pummay, Peucayal. Mauro Rodríguez. Mauro. Mauro. Chao a todos. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos a Rapa Nui, Elizabeth. Chao, Sofi. Saludos. Caro.